comenzar a grabar, a compartir pantalla y vamos a ir a nuestro documento de overleaf que teníamos por acá. Entonces, las funciones habíamos visto que eran un modelo matemático que podíamos usar para describir alguna situación, como por ejemplo situaciones de compraventa, crecimiento, decrecimiento, cambio porcentual, entre muchas otras cosas. Varios de esos casos los vamos a ver en particular con ejemplos. Bien, entonces habíamos visto cuál es el área de un triángulo cuya base es igual al doble de su altura. Aquí teníamos la resolución, en este caso el área A de un triángulo, la fórmula es base por altura dividido en 2, y teníamos la condición extra que la base era igual al doble de la altura. Como la base es 2h, reemplazamos eso en nuestra fórmula y nos queda 2h por h dividido en 2, h por h es h al cuadrado, y los dos se simplifican. Entonces en este caso, la función que nos queda es a en función de h es igual a h al cuadrado. Bien, vamos a ver cómo se ve esta función en sus otras dos representaciones, que eso también es algo que habíamos visto. Habíamos visto la representación de funciones en una tabla y representación en un gráfico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner un salto de línea acá, y la pregunta que nos vamos a hacer es, hoy es día 4 de junio. ¿Cómo se ven estas funciones en sus otras representaciones? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, y lo que me gustaría que ustedes intentaran también hacer simultáneamente, es representar esta función de manera tabular y luego de manera gráfica. Bien, que recuerden que esas eran las otras dos opciones que teníamos para representar una función. Forma tabular es hacer una tabla de valores x e y, o variable independiente en la primera columna y variable dependiente en la segunda, y luego estos pares de puntos los pasamos al plano cartesiano, como lo hicimos en estos ejemplos. Bien, así que eso haremos ahora. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Vamos a dejarlo en singular por mientras, y después vamos a comenzar a partir de esto a construir la idea de función cuadrática que vamos a estar desarrollando. Entonces, ¿cómo se ve esta función en sus otras representaciones? Vamos a ver ahora entonces, forma tabular. Forma tabular. Entonces, para la forma tabular, lo que vamos a hacer es poner en un lado los valores, en una columna los valores de h, y en la otra columna vamos a poner los valores de a, que es función de h y que tiene una forma algebraica, es h al cuadrado. Bien, entonces esas van a ser nuestras dos columnas. H, la columna de la variable independiente, porque aquí le vamos a dar los valores que queramos, y luego a, los valores de la variable dependiente, que encontramos antes que la relación matemática entre las dos, o sea, la forma algebraica era a es igual a h al cuadrado. Ahora cabe preguntarnos algo, y si tienen alguna idea, por favor déjenla en el chat, que es, ¿h puede tomar valores negativos? Pregúntense si es que eso puede ser así, por qué sí o por qué no, y si tienen alguna idea de por qué eso puede ser así, déjenlo en el chat. Recuerden que h representa la altura del triángulo. Bien, pasaría algo parecido si es que hacemos este ejemplo con el área de un cuadrado. El área de un cuadrado del lado h, o del lado a, también sería el lado al cuadrado. Entonces piensen, ¿puede el lado de un cuadrado o la altura de un triángulo tener valores negativos? Por ahí va la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, darle solamente valores que sean no negativos, o sea, de 0 en adelante. Y vamos a partir con 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando h vale 0, la función vale 0. Cuando h vale 1, la función vale 1. Cuando h vale 2, la función va a valer 4. Cuando h vale 3,
La función va a valer 9, y así. Bien. Claudia, hola profe, ¿en qué estamos? Estamos haciendo la representación de la función que había quedado antes, en el área del triángulo en función de la altura, en las otras representaciones, que sería forma tabular y forma gráfica. Bien, voy a llenar un par de espacios más. Cuando h vale 4, la altura va a valer 16. Y finalmente, perdón, el área va a valer 16 y cuando h valga 5, la altura va a valer 25. Entonces, en este caso, la operación que teníamos que hacer no era multiplicar por algún valor, sino que solamente elevar al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué h quedaría con esos valores? Porque recuerden que h es la variable independiente y son los valores que ustedes pueden elegir. ¿Bien? Aquí yo estoy eligiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. No puedo elegir valores negativos porque h representa la altura de un triángulo y las mediciones de tamaños de elementos en los objetos, en las figuras geométricas o en los cuerpos geométricos no pueden ser negativos. Las longitudes, áreas y volúmenes siempre son no negativos. Entonces, por lo mismo puedo escoger desde 0 en adelante. ¿Podrían ustedes haber escogido decimales acá entre medias? Sí, sin problema. ¿Ok? Milena, ¿qué parte no entendiste? Por favor, como les he dicho antes, si es que no tienen alguna duda, digan específicamente qué es lo que no entendieron. Ordenar esto un poquito. Entendiste, la h, la forma tabular. Lo que estamos haciendo aquí es que teníamos una función, que es la que habíamos determinado ya la clase pasada, y tenemos que, o queremos pasarla en realidad, a distintas representaciones, porque esto es una función no como las que habíamos visto antes. Si que se fijan, las que habíamos visto antes tenían nuestra variable independiente, que en este caso era x, sin estar elevada a ninguna potencia. Estar elevada a una potencia 1 en realidad. Entonces aquí tenemos una variable independiente elevada a una potencia 2 y queremos ver cómo es que se ve. Y por lo mismo vamos a pasarla a forma tabular, y ahora que tenemos la forma tabular podemos pasarla a la forma gráfica. Carolina Espinosa dice, profe, ¿vamos a ver geometría este año? Sí. Se ve geometría, se ve un concepto que se llama trigonometría, que es geometría de triángulos, y se ve también áreas y volúmenes de cuerpos geométricos curvos. Se repasa la del cono, la del cilindro y se ve la de la esfera. Bien, entonces, volviendo a esto, tenemos los valores de h y de a, que corresponden a los valores de h que tenemos en la primera columna. Cuando h vale 0, a, que es h al cuadrado, como habíamos visto acá arriba, es 0. Cuando tenemos 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Bien. Y la prueba, profe, quiero mi nota. Tengan paciencia con eso, ¿ok? Recuerden que si bien es importante, porque considero importante, o sea, que bien que consideren importante las pruebas, porque significa que tienen ansia de saber que efectivamente lo que hayan aprendido lo pudieron aprender bien. Tengo que corregirlas a medida que me vayan llegando y tengo que esperar que me lleguen todas, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos los valores de h y de a en nuestra forma tabular, podemos pasarlo a puntos en el gráfico. Entonces vamos a ir a nuestra página para graficar y vamos a ordenar estos valores en un gráfico. Entonces aquí vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, que eran los valores que habíamos encontrado acá, o sea, determinado acá, y luego los valores que encontramos, 0, 1, 4, 9, 16, 25. Entonces ahora por primera vez ustedes van a ver cómo es que una función de estas se ve en un gráfico. Y si se fijan, si intentan pasar una línea recta por estos valores no van a poder hacerlo, porque la línea recta que pasa por estos dos puntos va por acá, pero luego estos puntos crecen más rápido de lo que crece una línea recta. Entonces ustedes dicen, ya, ok, debe ser una línea que pasa más o menos por acá. Pero esa línea sigue hacia acá y nuevamente estos puntos crecen más y más y más. De hecho, si es que ponemos esta función
en la forma gráfica completa, y recuerden que aquí yo estoy usando X porque el eje horizontal de este es el eje X, no es porque, no estoy usando H porque aquí está configurado para que X sea la variable horizontal y Y la variable vertical. Nos da esta curva que está acá, que se llama una parábola. Déjenme de todas maneras poner solamente una de las líneas. Y esa es entonces la forma gráfica de la función que representa esta situación, o que modela esta situación. Voy a ponerlo un poco mejor acá, de 1 a, de menos 1, perdón, a 6. Y aquí lo vamos a poner desde menos 1 hasta 26. Si se fijan, no es una línea recta, sino que es una línea curva, y esta línea se llama parábola. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a guardar esto para ponerlo en el documento. Descargar. Y ponerlo acá. Tabular. Y luego vamos a ver forma gráfica. Añadir archivo. Le vamos a renombrar. Parábola. Vamos a volver al editor y entonces la figura va a ser parábola.png. Forma gráfica de A igual H al cuadrado. Muy bien. Entonces ahí lo dejamos. Ups, pero esto está gigante. Se supone que es la figura chica. Ahora sí. Bien. Preguntas de esto. ¿Y por qué sucede esto de que se curva? Sí, nunca lo había visto. ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que las líneas rectas que habíamos visto antes, como por ejemplo estas de acá, simbolizaban un proceso de crecimiento proporcional o constante. Bien, porque viéndolo algebraicamente, lo que pasaba es que cada pasito que ustedes daban en X aumentaba la función Y en la misma cantidad. En cambio, aquí cada pasito que ustedes avanzan en X, en este caso H, en la variable independiente, hace que avance más rápido en Y porque ustedes están elevando al cuadrado. Entonces no es como antes que ustedes multiplicaban cuando pasaban de 1 a 2, lo que estaban haciendo era sumar solamente 1, más 1, más 1, más 1. Bien, aquí ustedes están multiplicando en cada paso, o están sumando en realidad más 3, más 5, más 7, más 9. Lo que avanzan en Y es cada vez más rápido. Entonces eso hace que la línea, en vez de crecer lentamente, o que crezca como una línea recta nomás, en cada paso se apura más y se va a valores cada vez más altos bastante rápidamente. Bien. Veamos alguna pregunta. Y no habría una forma de comprobar los resultados con el gráfico, porque cuando la línea es recta, entonces todos los puntos deberían estar en esta línea recta. Pero si hay curva, ¿cómo? Bueno, aquí todos los puntos tienen que estar dentro de esa línea. Bien, o sea, si te fijas aquí, la línea curva tiene todos los puntos verdes están acá dentro de la línea negra. Eso, o no entendí muy bien tu pregunta. ¿Cómo se tiene en YouTube? Me pueden buscar por Simón Ángel, y yo les mandé también la lista de reproducción al correo. Se las voy a mandar después del chat al final de la clase, para no interrumpir tanto el proceso. Entonces, ¿X habrá elevado siempre? Sí. Y eso es justamente la conclusión que vamos a llegar ahora. Bien. En el caso de una prueba nos puede quedar así en curva, depende. Si es que es una función cuadrática, sí. Bien, y eso es justamente lo que voy a hacer ahora. Entonces, esta era la forma gráfica, y ahora vamos a escribir un poco acerca de esto, que son justamente las conclusiones que estamos llegando acá. Entonces vemos que en este caso
la línea que traza la función en su forma gráfica no es una línea recta, sino que es una curva. Esta curva se llama parábola. ¿Bien? Esta es una curva que se llama parábola. Bien, y podemos ver muchos ejemplos de esto en la naturaleza. Entonces aquí va a aparecer el texto que hemos escrito. No es parecido. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya. Pero no importa, aparece ahí. Vemos entonces que en la forma gráfica, la línea que traza la función, en este caso la línea que traza su función, quedó repetida aquí en su forma gráfica, no es una línea recta, sino que es una curva. Esta curva se llama parábola, ¿bien? Y lo podemos ver en muchas cosas. Por ejemplo, esta palabra ustedes la deben conocer por antenas parabólicas, por ejemplo. Que de hecho las antenas parabólicas tienen una forma parecida a esto, en este caso está más o menos exagerada. Pero si ustedes cortaran una antena parabólica, les quedaría que esta la línea que se hace con el corte sigue esta gráfica, ¿ok? O sea, esta curva. Vamos a ver qué nos dice el libro, ¿bien? ¿Cuándo se dice que una función es cuadrática? ¿Se ocupa mucho en arquitectura? Sí, puede ocuparse mucho en arquitectura. Y hay un ejemplo. Hay una canción que se llama La Parabólica, dice Gonzalo Rojas. Sí, así es. Entonces, esta, por ejemplo, estas líneas de acá son muy parecidas a una parábola. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que en el libro de matemáticas hay un ejemplo que dice, si se relaciona la línea central del puente donde transitan los vehículos con el eje X, se pueden ubicar algunos puntos que representan los del puente para identificar cuál es la función asociada a la curva de la imagen. Entonces, ahí ustedes pueden ver, además, una aplicación de directa de contenidos a temas de construcción, como por ejemplo arquitectura, que es lo que decía Tomás acá. Entonces, aquí podemos ver otro tipo de función que va a tener el x al cuadrado y si se fijan, estos ambos tienen eso en común, que nuestra variable independiente está al cuadrado. Entonces, aquí hay otras formas parabólicas. Un arco de esto que parece ser una parte de esta iglesia o esta antena, que es nuevamente una antena parabólica. Bien, entonces, glosario de esto. ¿Cuál es la definición? Parábola corresponde a la gráfica a una función cuadrática. Se dice que una parábola es cóncava o convexa, que esos son contenidos que ya vamos a ver en un momento, ¿ok? Pero tienen que ver con si está abierta hacia arriba y hacia abajo, que nuevamente vamos a ver esos dos casos, ¿ok? Entonces, vamos ahora, una vez que tenemos esta idea un poco más intuitiva de cómo se ve esta función, a definirla un poco más formalmente. Y vamos a introducir con esto el concepto de función cuadrática. ¿Bien? Vamos a hacer esto. Entonces, esta curva se llama parábola y es una curva que corresponde siempre a la forma gráfica de un tipo de funciones llamadas funciones cuadráticas. Eso es exactamente lo que vamos a definir ahora, como les comentaba. Entonces, vamos a ir a otra página ahora y vamos a poner definición. Una función cuadrática es aquella en la que la variable independiente aparece elevada al cuadrado. Esto no evita, aparece elevada al cuadrado. Dejémoslo así de momento, ¿bien? Entonces aquí tenemos nuestra definición. Una función cuadrática en que la variable independiente aparece elevada al cuadrado. Desde la más simple, que habíamos visto antes, como por ejemplo esta que era solamente la variable independiente al cuadrado, como otras más complejas. ¿Ok? Entonces, su forma general es f
de x, asumiendo que x es la variable independiente, y es la variable dependiente, a por x al cuadrado más b por x más c, con a, b y c números reales y a distinto de 0. Entonces, al igual como teníamos antes, ahí sí, al igual como teníamos antes las formas de la función lineal o afín, por ejemplo, en que teníamos solamente los términos, un término que era x multiplicado por un número y otro término sin x, aquí se le agrega otro término que es x al cuadrado multiplicado por un número. Bien, y se explicita, o sea, se pide derechamente que a sea distinto de 0, porque si no, esta función no sería cuadrática. El x al cuadrado desaparecería. Bien, entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos. Bien, si es que tienen ustedes algún ejemplo, por favor, escríbanlo en el chat, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Bien. Claudia Díaz dice, ¿ahora vamos a ocupar esa fórmula? Sí, vamos a ocupar esa fórmula. Vamos a ver algunos ejemplos y a graficar algunas de estas funciones. Bien. Entonces, como les decía, si es que tienen algún ejemplo de una función cuadrática, no quiere decir que sea algún ejemplo de una situación real, sino que algún ejemplo de la forma algebraica. Su forma algebraica, de hecho lo voy a poner aquí. Su forma algebraica general es de esta manera. Bien. A, B y C números reales y A distinto de 0. Voy a poner aquí algunos otros conceptos que tienen que ver con la función cuadrática, por mientras espero sus ejemplos en el chat, ¿ok? El término, recuerden que aquí hay tres términos, cada uno de estos por separado es un término. Tenemos ax al cuadrado, bx más c. El término ax al cuadrado es el término cuadrático, como dice acá en el libro, término cuadrático. Bx es el término lineal, nuevamente porque esa parte viene, perdón, de la función lineal y función afín, y C es el término independiente, como dice acá, o también llamado término libre, porque no depende de X, ¿bien? Y lo que vamos a hacer entonces dentro de lo que nos queda de la clase de hoy y la clase de mañana es identificar qué pasa con estos distintos términos, ¿bien? ¿Qué pasa si es que cambiamos alguno de estos, si es que vean variando? Y luego esto, un poco más adelante, lo vamos a relacionar con el concepto de ecuación cuadrática, que es uno de los contenidos más importantes, en mi opinión, de segundo medio. Okay, ustedes ya saben resolver ecuaciones lineales, por ejemplo, ahora vamos a aprender a resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en una ecuación cuadrática la incógnita está al cuadrado y tiene que ver mucho con este tipo de funciones. Bien, si es que quieren repasar un poco más de esto, en el libro desde la página 122, perdón, 124, pueden ver los contenidos de función cuadrática. Antes de esto hay un poco de repaso de funciones desde la página 122. Bien. Entonces, aquí una pregunta. Profe, esa curva que tiene el gráfico de la función cuadrática se parece a la que habíamos visto en física, lo de ondas. Ah, buen ojo, pero no. Lamentablemente no. En ondas ese tipo de función es una un poco más complicada que se ve un poquito en segundo medio, pero no se ve como función en cuarto medio. En el plan nuevo se ve eso como función. Esa es una función trigonométrica en seno. Profe, ya no va a haber más pruebas, ¿verdad? No como la que tuvimos, pero sí va a haber otras evaluaciones. Bien, quizá la profe María Elena no, quiere explicarnos un poco más de eso, para responder la pregunta de Milena Berríos, si no va a haber más pruebas o no. ¿Ahora sí? Sí. Ya.
Yo les explico un poco. Lo que pasa es que por la situación que estamos pasando, ya el tema de las evaluaciones son un poco estresantes tanto para ustedes como para nosotros, porque llegan una cantidad de pruebas impactantes. Entonces, en el Consejo de Profesores, por un tema de estrés laboral de ambos lados, se decidió que vamos a hacer evaluaciones más formativas ¿cómo se llama, profe? Sumativas. Que sumativas, perdón. Entonces vamos a evaluar en clases. Es mucho más fácil para los profesores tener un registro de quienes trabajan y para ustedes es menos estresante y les quita menos tiempo. De repente las pruebas por un tema de contenido son un poco extensas y a ustedes les provoca un poco de estrés. Entonces la idea de nosotros como profesores es que ustedes se estresen lo menos posible y que esta situación sea lo más tranquila posible para todos. Por eso yo les decía que en las pruebas anteriores que a mí me habían llegado, yo muchas veces las devolvía para que ustedes se dieran cuenta de los errores que estaban cometiendo, porque por llegar y poner una nota por hacer la prueba es súper fácil para nosotros, yo reviso y listo, pero que ustedes se pudieran dar cuenta de los errores que tenían era más complicado porque yo les volvía a devolver la prueba y era más complicado. Entonces por eso se tomó esta decisión de hacer este tipo de evaluación. Profe, Diga. ¿y cómo se evaluarían así? No sé, un ejemplo. Clase a clase, pues por ejemplo, si tú haces un trabajo, eso se va sumando y se pone una nota, en vez de hacer todo un contenido. ¿Pero dentro de la misma clase? Sí, pues. Sí, y si no alcanzamos en ese Se tiempo. darán el tiempo y se van entregando las cosas. La idea, chiquillos, es que esto sea todo flexible. No sé, cada profesor va a tomar así como una alternativa que más le acomode, pero la idea es que esto sea en clase y que no se extienda mucho para que ustedes puedan tener sus tiempos libres. Sí, aquí Claudia Díaz dice como nota acumulativa, esa es una de las opciones. Una de las opciones es hacerlo como nota acumulativa. Sí, hay que conversarlo y a lo mejor que el profesor puede empezar a hacer trabajo y yo llevarle los registros de las tareas, ustedes van sacando de fotos, me las van mandando, ponemos las notas y después sumamos una nota. Y lo otro que estamos intentando hacer es hacer una evaluación híbrida, que no solamente sea con notas, sino que también con, ¿cómo se llama? ¿Escala de logros? No. Es como una lista de cotejo, Eso, una sí. escala de evaluación, Eso. una escala de apreciación. Apreciación, eso era. Entonces, que de sea el logrado, no logrado, medianamente logrado y cosas de ese estilo, porque en esta situación, y como el Mineducación un poco oscuro en su entrega de información, lo que quiere decir es que no sabemos qué va a pasar cuando volvamos a clases presenciales, si es que nos van a pedir notas por este periodo o no, tenemos que tener una manera de ver si es que tenemos que entregar notas o si es que tenemos que entregar esta escala de apreciación, si los contenidos están logrados, no logrados, etc. Claro. Y con la escala de apreciación nos darían un puntaje X que nosotros podíamos asignar a una nota. Es mucho más fácil. ¿Cómo se evaluaría la lista de cotejo? Para cada problema, por ejemplo, en caso de matemática, para cada problema se espera que llegues a una cierta parte. O sea, si es que llegas al resultado final de un ejercicio, excelente. Si puedes plantear el problema, pero no puedes hacer los cálculos, sería medianamente logrado. Si es que no pudiste hacer nada, eso sería no logrado. Claro, y ¿Cómo eso le se dirías? asigna a un puntaje. Eso mismo. Claro, se puede asignar, no sé, 3, 6, 7. Entonces, no sé, si no lo lograste, tienes 3 puntos. Si lo lograste medianamente, tienes 5. Si lo lograste todo, 7. Y ahí se asigna a un puntaje. Y Matías Antunes pregunta, profe, ¿cómo lo haría usted? Tenemos que ver, o sea, a mí me gustaría probar una evaluación acumulativa breve, por ejemplo, de esta materia, cuando dominemos bien esta parte de la materia, hacer algo breve que ustedes puedan desarrollar dentro del horario de clase y, como les decía la profe María Elena, si es que no lo alcanzan a desarrollar dentro del horario de clase, les podemos dar más tiempo después, tal como lo hicimos con la prueba de matemática, con la que tuvimos antes, o con la de física. Y después juntar varias de esas y hacer una nota o un concepto de esas tres. Pero la idea, chiquillos, es que no se estresen. Esa es la idea. Eso no. ¿Desde cuándo partiríamos con las notas acumulativas? Cuando tengamos, yo creo, suficiente materia. O sea, en algún momento de la próxima semana tendría que hacerse. Ahí ya habríamos amasado una cantidad de materia que no solo sea suficiente para evaluarla con una nota, sino que también sea suficiente para que ustedes puedan comenzar a ver progreso. Porque la idea de las evaluaciones formativas, como el nombre lo dice, es que ustedes vean cómo van y que el resultado de evaluación sirva para determinar qué podemos mejorar y hacia dónde vamos a ir
de ese momento. En cambio, la sumativa es la típica prueba de unidad. Ustedes vieron materia, 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 y al final se evalúa con una sola nota todo lo que ustedes hicieron. ¿Bien? Ujú. Ya. Sí, de hecho, la profesora Tere, profesor, disculpe, mandó en la prueba de historia una autoevaluación. Y ahí está súper bien explicado más o menos la idea que se quiere hacer. Que más o menos tengan algo ahí como de ejemplo. Ella asignó puntaje a una autoevaluación que ustedes hicieron. Y ahí ustedes mismos se ponían la nota. Más o menos esa es la idea que se quiere hacer. Carolina dice, la otra vez escuché que se iba a alargar el horario de clase online. Al final, ¿qué pasó con eso? No lo podemos asegurar. Yo puedo alargar las mías porque mi sesión de Zoom no se corta. Pero no todos los profes tienen sesiones de Zoom que no se cortan. Así que de momento no. No sé si pueden agregar más clases. Hay algunos cursos que han pedido más clases, en particular el primero medio, porque tienen física, por ejemplo, y física es un ramo nuevo para ese nivel. Entonces pidieron agregar una hora de física que sirviera como reforzamiento. Si ustedes tienen alguna duda con algún ramo, o un ramo está generando muchas dudas y les gustaría que tuvieran más clases o alguna otra oportunidad para resolver dudas de eso, pueden pedirlo a UTP, conversarlo con el profe en particular. Bien, recuerden que siempre pueden usar el correo para comunicarse directamente con los profes. Bien, así que eso pueden comenzar, perdón, a hablar con un profe directamente en caso de que necesiten más clases de algo. Bien. Claudia Díaz le gusta mucho la matemática porque dice, no tengo duda en esta clase, pero sí pediría que la alargaran. Puedes comenzar a ver si es que quieres las clases de otros cursos. Mis clases en YouTube están grabadas y tengo las clases de todos los cursos, así que si quieres adelantar materia, adelante. Bien, jóvenes, para cerrar esto, a Francisco dice, esta es la clase que más me cuesta. ¿Pueden? ¿En serio? Sí, sí pueden. En mi canal de YouTube están abiertas todas las clases de todos los otros cursos. Ejercicio para ustedes, si es que tienen ganas, tienen tiempo y pueden hacerlo en general, intenten hacerlo antes de la clase de mañana. Si no, no se preocupen porque vamos a comenzar la clase de mañana con este ejercicio. Bien, dice, expresa la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 4 en su forma tabular y gráfica. Bien. Además, le vamos a poner otro punto aquí para que ustedes tengan puedan ejercitar un poco más sus habilidades de reconocer las partes de una función cuadrática, identifique los valores de los coeficientes A, B y C. Bien, entonces la segunda pregunta, la de identificar los coeficientes, tiene que ver un poco más con reconocer las partes de la función, o sea, ver cuál es A, cuál es B y cuál es C. Y la primera parte, que es expresar en forma tabular y gráfica, es un ejercicio más de aplicación. Bien, o sea, aplicar lo que vimos antes de la forma tabular con los valores que ustedes quieran, puede ser de 0 a 5. Yo les recomiendo que lo hagan más o menos de menos 4 a 4, que lo voy a poner acá. Se recomienda probar para X los valores desde menos 4 a 4. Bien. Además, identifique los valores de los coeficientes A, B y C. Bien, como les digo, si es que tienen ánimo, ganas de hacerlo y si son una persona como Claudia que busca constantemente más matemática para ejercitar y desarrollar, excelente. Si no, no se preocupen. Si no saben cómo hacerlo, no se preocupen porque lo vamos a desarrollar en la clase de mañana. Bien, ambas partes las vamos a desarrollar mañana. Identificar los coeficientes y lo de expresar la función en forma tabular y gráfica. Bien, que a todo esto no son independientes entre sí. Bien, pueden saber hacer una parte y no hacer la otra, sin problema, porque uno no determina el otro. Vamos a ver qué más hay en el chat, si es que hay alguna duda. Y es lo que le gusta la matemática. A mí antes no me gustaba matemática, pero ahora sí. Es cierto, pues además de que las materias se vuelven un poco más complicadas, la situación puede que hace que te cueste más. Usen bien el chat, porfa, si intenten dejarlo para algo más académico, solamente dudas. Bien. Usaron de ejemplo.
Aguante la música. No estábamos hablando de música, pero bueno. Bien, jóvenes, entonces, ¿más dudas con respecto a esto? Les dejo el ejercicio, ustedes lo pueden ver ya en el documento, ustedes tienen el link para que lo puedan revisar en sus casas. Bueno, no tienen otra opción de revisarlo en otro lado, para que lo puedan revisar después de la hora de clase. Eso quise decir. Eso es todo, sí, eso es todo por hoy, porque ya son las 10:40. A no ser que tengan alguna otra duda, que levanten la mano o escriban en el chat. Si es que no, mucho gusto de interactuar nuevamente con ustedes. Nos vemos mañana para las clases de matemática y física que vamos a tener. Cuídense un montón. Chaito.